El objetivo de esta clase es comprender los mecanismos que permiten regular algunas de las variables corporales. Comenzaremos con lo que es el control neuroendocrino de la homeostasis. La intervención del sistema nervioso en la regulación de la homeostasis, es decir, en el equilibrio del medio interno, está dada principalmente por la acción del hipotálamo, estructura ubicada bajo el hemisferio cerebral. Junto con otras estructuras del sistema nervioso, el hipotálamo recibe e envía información y pese a que ocupa menos del 1% del volumen total del encéfalo, es crucial para mantener la homeostasis y asegurar la supervivencia del organismo y por tanto de la especie. El hipotálamo controla las condiciones normales de diferentes variables, como por ejemplo la temperatura corporal, la regulación del hambre, la sed, la presión sanguínea, coordinando las respuestas del organismo ante los factores estresantes, entre otras de las condiciones. Por ejemplo, vamos a ver que va a regular algunas situaciones de tipo internas, como por ejemplo una externa, ¿cierto? Como el calor, como lo que va a ser el frío o la falta de agua y la falta de oxígeno, como también podría ser de tipo interno, como el dolor, bajos niveles de glucosa o la acidificación de la sangre. Por otra parte, podemos analizar la estructura interna del cerebro. Cuando hablamos de este cerebro, ¿cierto? Que es esta masa, vamos a encontrar parte, ¿cierto? Del bulbo raquídeo, la médula espinal, que va a continuar formando parte de la médula, ¿cierto? De la columna vertebral. Tenemos el cerebelo, tenemos parte del cerebro medio, tenemos uno de los hemisferios cerebrales, que en este caso hay un corte transversal, tenemos el diencéfalo y también el puente de Bartolio. Bueno, es importante decir que al hipotálamo llega mucha información por distintas vías, lo que le permite regular la homeostasis. Por ejemplo, desde el nervio vago llega información sobre la presión sanguínea y la distensión estomacal. Desde el tronco cerebral, información sobre la temperatura de la piel. Desde el nervio óptico llega información sobre la temperatura y la presión, ¿cierto?, de los ojos o información sobre la luz. En el caso del sistema límbico y los nervios olfatorios, va a llegar la información que ayuda a regular la ingesta de alimento y la conducta sexual. Y a través de algunos receptores, información sobre el balance iónico y también la temperatura que tiene la sangre en un momento determinado. Por otra parte, dentro de este control neuroendocrino, ¿cierto? Dijimos que va a estar regulado por esta estructura que es muy importante, que es el hipotálamo. En este caso, el hipotálamo va a estar formado, ¿cierto?, por dos, o sea, va a estar muy estrechamente relacionado, ¿cierto?, con esta otra glándula que va a ser la hipófisis. Por lo tanto, el hipotálamo es el que regula la acción de la hipófisis. En la hipófisis nosotros vamos a ver que está formada por dos lóbulos, los cuales los vamos a denominar como lóbulo anterior o adenohipófisis y también lóbulo posterior o neurohipófisis. En este caso, la adenohipófisis, ¿cierto?, y la neurohipófisis van a liberar diferentes tipos de hormonas, ¿ya? Por lo tanto, también van a servir para potenciar, ¿cierto?, y tener distintas funciones. Como por ejemplo, acá podemos ver que tenemos la hormona, ¿cierto?, del crecimiento, la adrenocorticotropina, las hormonas estimulantes de la tiroides, la folículo estimulante y la luteinizante, y también las hormonas como la prolactina para las glándulas mamarias y la producción de leche. Por otro lado, en la hipófisis posterior tenemos la liberación, ¿cierto?, de la hormona antidiurética y también la oxitocina, que va a producir las contracciones uterinas en el momento del parto. Bueno, pero ¿cómo se va a realizar este control del hipotálamo? En el caso de esta regulación del hipotálamo, vamos a poder tener que observar, ¿cierto?, la presencia de ciertas estructuras. Y desde aquí vamos a comenzar a hablar de lo que es el sistema nervioso. Cuando digamos SN significa sistema nervioso y SNA sistema nervioso autónomo.
Bueno, en este caso el sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso encargada de responder de manera refleja a ciertos estímulos, controlando la musculatura lisa, las glándulas exocrinas y el músculo cardíaco. Presenta tres divisiones, una que es la división entérica, otra que es simpática y la última que es la división parasimpática. En este caso, las dos últimas son las principales responsables de la regulación de la conducta emocional y de la homeostasis. La división entérica está incluida en el tracto gastrointestinal y funciona independientemente del hipotálamo y otros componentes del sistema nervioso central, y se ocupa de controlar los movimientos peristálticos, como por ejemplo el movimiento del esófago, movimiento del intestino. El hipotálamo participa en la regulación del medio interno, actuando por medio del sistema nervioso autónomo para controlar, por ejemplo, la presión arterial, la composición electrolítica, la temperatura corporal, el balance energético, la reproducción y el estrés agudo. De este modo, tanto ante una situación de amenaza externa como si ocurre un desequilibrio interno, como por ejemplo una hemorragia, el hipotálamo y las ramas simpáticas del sistema nervioso autónomo enviarán señales al corazón y otros órganos, a los vasos sanguíneos periféricos, por ejemplo, a las glándulas sudoríparas y a los músculos piroerectores y oculares, para que respondan adecuadamente frente a este estímulo. La división parasimpática genera respuestas opuestas a la simpática, complementándose a ambas y manteniendo así las frecuencias cardíacas y respiratorias y también las condiciones normales del metabolismo. Entonces, si nosotros analizamos, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, estamos hablando solo de una parte del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso autónomo es parte del sistema nervioso, ¿cierto? Sistema nervioso central, el sistema nervioso completo. Y este va a estar asociado a tres ramas que van a ser la entérica, la simpática y la parasimpática. En el caso de la simpática va a actuar muchas veces generando, ¿cierto? Por ejemplo, ante una situación de susto, la simpática lo que hace es actuar, ya, por lo tanto, acelerar los latidos cardíacos, aumentar la presión arterial hacia algunos órganos, etc. En el caso de la parasimpática, una vez que pasa esa situación, la parasimpática vuelve a colocar los niveles normales, tanto las hormonas o la presión sanguínea, etc. Y en este caso, todo esto, ¿cierto?, va a estar regulado por el hipotálamo. Si vemos la morfología del hipotálamo, nos vamos a poder dar cuenta que nuevamente tenemos parte, ¿cierto?, de la hipófisis, ¿cierto?, anterior, hipófisis posterior y el hipotálamo en este caso. También en el caso de la hipófisis se le denomina como glándula pituitaria, ¿ya? Por lo tanto, glándula pituitaria anterior o posterior o hipófisis anterior, adenohipófisis o posterior, que va a ser denominada, ¿cierto?, como la neurohipófisis. Tenemos la presencia dentro de esta gran estructura de un lóbulo anterior, ¿cierto?, o adenohipófisis, la cual está regulada por neuronas de pequeño diámetro de la zona periventricular del hipotálamo. Entonces acá tenemos las neuronas que van a estar asociadas acá al lóbulo anterior, que van a venir o que vierten, ¿cierto?, hormonas conocidas como factores liberadores y factores inhibidores, en este caso que comiencen, ¿cierto?, o permitan la liberación de alguna sustancia por un órgano o definitivamente la inhibición. Por otro lado, tenemos el lóbulo posterior o neurohipófisis, que contiene las terminaciones nerviosas de neuronas de gran diámetro ubicadas en la zona media del hipotálamo, que van a liberar hormonas como la oxitocina y la vasopresina, que luego van a ser absorbidas por estos capilares, ¿cierto? Por lo tanto, llegan estas neuronas de forma directa y estas hormonas van a ser liberadas directamente a la sangre para que puedan llegar hacia los órganos asociados, por ejemplo, con la cantidad de agua o líquido intersticial, como también, o intracelular, como también las concentraciones al momento del parto. Acá encontramos un cuadro en el cual podemos observar lo que van a ser hormonas secretadas por la adenohipófisis, otras que son hormonas liberadoras, ¿cierto?, por el hipotálamo, y también inhibidoras. Por ejemplo, en el caso de la hormona del crecimiento, que va a ser secretada por la adenohipófisis, el hipotálamo, ¿cierto?, va a liberar esta
HL, o hormona liberadora del crecimiento. En este caso la inhibidora va a ser la somatostatina. Si hablamos, por ejemplo, de la hormona luteinizante y folículo estimulante, las hormonas liberadoras que van a ser liberadas, ¿cierto?, por el hipotálamo van a ser las gonadotropinas y en el caso de la luteinizante, como también la folículo estimulante. La tirotropina, por lo tanto, se va a liberar como factor tirotropina también. Hormona prolactina, ¿cierto? Hormona liberadora de prolactina. Y en el caso de la adrenocorticotropina va a ser la hormona liberadora de corticotropina. En el caso de inhibición, por ejemplo, de la prolactina, tendríamos que utilizar dopamina. Es decir, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que una persona dejara de producir leche, tendríamos que inhibir, ¿cierto?, la prolactina mediante la utilización de esta hormona que va a ser la dopamina.